Buenas tardes, buenos días, depende de a qué hora están mirando el video. En la clase de hoy vamos a ver los números combinatorios, ¿sí? La idea es ver cómo se resuelven los números combinatorios para después poder aplicarlo en algunos ejercicios de conteo que vamos a ver. Ustedes tienen el apunte, pero bueno, yo acá me armé un apunte como para ir explicándolo. En la definición, justamente como tenemos acá, nos dice que son de la forma n sobre k, ¿sí? Y esto se escribe entre paréntesis siempre. N y k son dos números, pero no, por más que se ponga uno arriba del otro, no hay que poner la línea de fracción. Vieron que cuando ponemos una fracción ponemos, por ejemplo, 4 tercios. Bueno, una cosa es tener esto es 4 tercios, y esto es el número combinatorio 4 sobre 3, ¿sí? Sin la barrita y con los paréntesis, donde el valor que yo pongo arriba y el valor que yo pongo abajo, como dice acá, tienen que ser dos valores que pertenezcan a los números naturales, ¿sí? Incluido también, depende también del libro que tomemos, los números naturales también incluyen al 0. Entonces, en el número combinatorio que yo puedo armar, siempre tengo que tomar números naturales. Recuerden que los números naturales son los números positivos y no tenemos en cuenta los números decimales, es decir, no tenemos en cuenta las fracciones. Pero la otra condición importantísima es esta que tenemos acá, que el valor de n tiene que ser mayor o igual que el de k. En palabras caseras, el número que ponemos arriba tiene que ser mayor o igual que el número que ponemos abajo. Por ejemplo, si ponemos 8, abajo podemos poner 7, podemos poner 6, podemos poner 5, podemos poner 4, podemos poner el 8, ¿sí? Lo que no podemos hacer es poner, si ponemos el 8 en la parte de arriba, no podemos poner un 10 acá, ¿sí? Esto no se puede. Entonces siempre el número de arriba tiene que ser mayor o igual que el número de abajo. Y esto que está acá es la definición, o mejor dicho, cómo se arma el número combinatorio. Si nosotros tenemos un número combinatorio n sobre k, donde n y k respetan estas restricciones que armamos, se arma de la siguiente manera. En la parte de arriba nos va a quedar obviamente una división, pero en la parte de arriba nos va a quedar el factorial de n, y en la parte de abajo, de lo que sería el denominador, el factorial de k, es decir, el de abajo, multiplicado por n menos k. ¿Qué es este n menos k factorial? Es la diferencia que hay entre n y k, ¿sí? Vamos a ir con un ejemplo, así lo llevamos a la fórmula y vemos cómo se aplica. Entonces, acá tenemos el número combinatorio 3 sobre 2. Entonces, para escribirlo y para poder averiguar cuánto vale ese número combinatorio, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores en la fórmula que tenemos. Nos dice, bueno, en la parte de arriba el factorial de n. El factorial de n es, en este caso, el factorial de 3. En la parte de abajo, el factorial de k, es decir, el factorial de 2, multiplicado por la diferencia que hay entre n y k, es decir, por la diferencia que hay entre 3 y 2. La diferencia, recuerden que es una resta. Bueno, si resolvemos, arriba nos queda el factorial de 3 y abajo nos queda el factorial de 2 multiplicado con 1 factorial. Bueno, en este caso si resolvemos, recordamos que el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, el factorial de 2 es 2 por 1 y el factorial de 1 es 1. Entonces, si ahora aplicamos las técnicas que estuvimos viendo para simplificar, este 1 lo podemos simplificar con este 1, este 2 con este 2, y entonces nos quedaría solamente 3 dividido 1. Si hacemos 3 dividido 1, esto nos da 3. Resultado final del número combinatorio 3 sobre 2 es 3, ¿sí? Bueno, tenemos otro ejemplo acá. Bueno, 4, la fórmula, vamos a poner así lo podemos ver. Si respetamos la fórmula, el factorial de 7 sobre el factorial de 4, perdón la desprolijidad, por la diferencia que hay entre 7 y 4, es decir, cuánto lo separan a 7 y a 4, y a eso también el factorial. Bueno, en la parte de arriba nos queda el factorial de 7 sobre el factorial de 4 por
En este caso sería 3. 7 menos 4 nos da 3. Y a eso hay que calcular el factorial. ¿A qué quiero llegar? Fíjense que siempre es el factorial del número de arriba, el factorial del número de arriba, dividido el factorial del número de abajo, pero a ese multiplicado por la diferencia. Siempre entre estos dos tienen que sumar el número que nos da arriba. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos calcular el factorial de 7, que lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos hacer 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Fíjense que esta es una de las técnicas que vimos en las clases anteriores. Y abajo nos va a quedar el factorial de 4 por el factorial de 3, que lo podemos desarmar. Entonces, 3 por 2 por 1. Nuevamente, si aplicamos la herramienta de simplificar, este factorial de 4 lo podemos simplificar con este, y lo que nos va a quedar en esta cuenta es lo siguiente. Nos va a quedar 7 por 6 por 5 en la parte del numerador, y en la parte del denominador 3 por 2 por 1. Si resolvemos esta cuentita, 7 por 6 por 5 nos va a dar 210. 210. Y en la parte de abajo 3 por 2 por 1 nos va a dar 6. ¿Sí? Bueno, esto se puede simplificar. Recuerden que acá no hay que resolver esta división, sino simplificar y reducir la fracción todo lo que podamos. A los dos números los podemos dividir por 2. Entonces el de arriba nos va a quedar en 105 y el de abajo nos va a quedar en 3. Vamos a seguir simplificando porque pareciera que se puede. Podemos dividir al 105 y al 3, lo podemos dividir por 3, si no me equivoco. Vamos a seguir acá abajo. Si hacemos 105 dividido 3, nos va a dar 35. Y 3 dividido 3 en la parte de abajo, esto que está, nos va a dar 1. Así que 35 dividido 1 nos va a dar 35. Conclusión, el número combinatorio 7, 4 vale 35. ¿Sí? Con esto voy a resolver los 4 ejercicios que tienen pendientes. ¿Sí? Lo único que les pido es que apliquen la definición. Es decir, acá tenemos, factorial de 5 sobre 2 factorial por la diferencia que hay entre 5 y 2, que es 3, pero a eso hay que agregarle el factorial. Bueno, ahí hay que resolver, ver cómo se puede resolver. Este ejercicio, que es un tanto complicado, no hay que volverse locos y aplicar la definición. Vamos a hacer la primera parte, ustedes después van a hacer lo que queda. Nosotros tenemos a más 2 arriba y a abajo. No hay que pensar en cuánto vale la a, sino en qué es un número. ¿Sí? Entonces, en la definición nos dice, el de arriba es el a más 2. A todo eso hay que hacerle el factorial. En la parte de abajo, el factorial del de abajo multiplicado por la diferencia que hay entre a más 2 y a. Fíjense, yo hago la resta menos a, como hicimos en los ejercicios anteriores. Esta a se va con esta a y me queda solamente el factorial de 2. Entonces acá me queda factorial de 2. ¿Sí? Bueno, esto se puede desarmar. Lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, pero vieron que en el número factorial, por ejemplo, factorial de 4 es la multiplicación desde 4, los números que vienen antes, hasta llegar al 1. Y que yo lo puedo frenar donde quiera. Por ejemplo, si yo lo freno acá, tengo que poner el factorial al 3. ¿Cuál es el número anterior a más 2? Bueno, para encontrar el número anterior a 4, lo que nosotros hacemos es, por más que no hagamos la cuenta, porque 4 es un número que conocemos, lo que nosotros hacemos es a 4 restarle 1, y de esa manera nos da el 3. Bueno, si a más 2 le restamos 1,
para encontrar el anterior. Fíjense que esto nos queda 2 menos 1 es 1. Entonces esto va a ser A más 1. ¿Qué quiero decir? Que lo puedo descomponer de la siguiente manera. Lo puedo descomponer como A más 2 multiplicado por el terminar. O si quiero puedo seguir. Van a poder simplificar con algo de abajo, ¿sí? Por otra parte, también para explicar el apunte teórico, por acá tenemos las propiedades, ¿sí? Yo acá me anoté las propiedades, pero vamos a charlar un poquito. La propiedad 1, 2 y 3 son propiedades que se pueden llamar triviales. ¿Por qué? Porque siempre pasa lo mismo, ¿sí? O porque como que no hay mucho para analizar. Fíjense que en la propiedad 1 me dice que si yo tengo el número combinatorio n sobre 0, n puede ser cualquier número, no sé, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si metemos el 5 sobre 0, bueno, ¿cómo quedaría la definición? Quedaría 5 factorial 0 factorial multiplicado por la diferencia que hay entre 5 y 0. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre 5 y 0? Es 1. Perdón, es 5. Vamos a anotar acá el 5. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Podemos simplificar el 5 arriba con el 5 de abajo. Y arriba, como no podemos quedar nada, no podemos dejarlo vacío y esto es una fracción, nos va a quedar 1 y abajo el factorial de 0 que vimos en clases anteriores, que es 1. Entonces esto nos va a dar como resultado 1. Cualquier número que ustedes pongan acá, si lo hacen número combinatorio con el 0, siempre el resultado va a ser 1. Por eso esta propiedad, ¿sí? Vamos a seguir con otra. La 2, fíjense que es el número combinatorio Bueno, en la parte de arriba nos va a quedar el factorial de 7 y en la parte de abajo nos va a quedar el factorial de 1 multiplicado con la diferencia que hay entre 7 y 1, que en este caso es 6. Bueno, fíjense lo que podemos hacer. A 7 lo podemos descomponer. 7 en realidad lo puedo pensar como 7 por el factorial de 6. Y el factorial de 1 sabemos que es 1 y el factorial de 6 lo dejamos ahí. Ahora van a ver por qué. ¿Por qué lo dejamos ahí? Porque lo que podemos hacer es simplificar con el 6. Entonces, en conclusión, nos va a quedar solamente